Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. ¿Cómo se encuentran cada uno de ustedes? Nosotros desde aquí, desde nuestro lugar de reunión, queremos nosotros saludar a todos ustedes y llevarle un mensaje del Señor, pese a en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde mundialmente estamos atravesando lo que es esta epidemia del coronavirus. Es algo lamentable, pero nosotros en este día no queremos hablar en ninguna manera de esto, sino queremos llevarle esta enseñanza que tiene que ver con el Tribunal de Cristo. Mi nombre es Carlich Juan Omar, para mí es un gusto y queremos hablar acerca de lo que es el Tribunal de Cristo y para qué es necesario pasar por allí. Primeramente, decir que este Tribunal de Cristo es un examen para cada creyente. En ese día nosotros daremos cuenta al Señor, uno por turnos, y el Señor mismo nos evaluará, nos juzgará por nuestras acciones, por nuestras palabras, pensamientos, sentimientos y negligencia. Eso para saber, y será desde el momento en que nosotros hayamos recibido al Señor en nuestras vidas hasta el momento del arrebatamiento o resurrección en Cristo. Esto es necesario entenderlo, ya que la Escritura nos habla en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Eso realmente es importante entenderlo, porque muchos no saben y muchas veces se nos juzga por las cosas o por la persona que nosotros hayamos sido anteriormente en nuestra vida. La Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La persona que realmente si se arrepintió de corazón y ha nacido de nuevo, dice que los pecados anteriores a nuestra conversión son olvidados. Allí lo dice la Escritura. Vamos a buscar en Miqueas capítulo 7, Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Miren lo importante de estos versículos. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque Él se deleita en misericordia, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por eso digo, eso es necesario entenderlo. Entonces, esto que va a suceder en este juicio, delante del Tribunal de Cristo, es un juicio entablado solamente para los creyentes. Esto lo decía el apóstol Pablo. Allí no van a ir los impíos, ni los pecadores. Rápidamente buscamos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, ahí nomás en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, el apóstol Pablo decía, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era ningún impío, ningún pecador. Por eso dice, todos nosotros es necesario comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí nos lleva al fondo también de este mensaje, porque dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que en ese tribunal de Cristo vamos a recibir algo, que más adelante vamos, a medida que vamos avanzando, vamos a saber qué es lo que nosotros vamos a recibir. Entonces, esta palabra comparecer quiere decir presentarse ante un magistrado y declarar, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la palabra comparecer. Entonces, es un juicio entablado solamente para los creyentes. Aclaramos esto porque muchas veces se piensa que el impío y el pecador son una misma cosa, pero la Escritura no nos dice de esta forma. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 18 dice la Escritura que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde queda o aparece
el impío y el pecador, es decir, que son cosas diferentes. El impío es aquella persona que realmente un día estuvo en los lugares celestiales, ha sido parte del cuerpo de Cristo y se ha apartado. Eso es un impío, diferente al pecador. Entonces, también leemos en Romanos capítulo 14, vamos anotando todos los versículos, todos los capítulos. Romanos capítulo 14, en el versículo 10, rápidamente vamos a leer allí. Romanos capítulo 14, en el versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es un juicio que solamente se le da a los creyentes. De esto se refería al apóstol el Pablo en aquella epístola, cuando tenían diferencias y otros juzgaban que se debía de comer y que no. En fin, entonces, esto realmente nos pone a nosotros en claro que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante este tribunal. En ese día se va a evaluar el valor real de nuestro servicio, de nuestro amor al Señor. Miren, yo sé que hay muchos que también lo hacen, pero no sabemos cuál es el motivo. Por eso digo que en ese día se va a evaluar el valor real de nuestro servicio y amor al Señor. Muchos sirven por vanidad, para ser vistos, para ser admirados, otros porque tienen talento y saben mucho, y otros porque aman realmente al Señor y buscan hacer las cosas con excelencia, lo que se le ha sido encomendado. Por eso, mire, nosotros al ser humano lo podemos engañar. Nosotros realmente, quizás al ser humano nosotros lo podemos engañar, pero al Señor no. Ese es el problema. Por eso en ese día se juzgará la motivación real de lo que a nosotros nos mueve a hacer estas cosas. Por eso es algo que, para entender, dice Jeremías capítulo 17, mire el mensaje allí, Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. La Escritura dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos notando que este tribunal de Cristo, en ese lugar, nosotros vamos a recibir algo. ¿Qué será ese algo? Realmente a nosotros nos intriga, pero se nos va a dar según sea nuestro camino en este lugar, según el fruto de nuestra obra que nosotros vamos dejando. Eso es importante para ir abriendo los ojos y los oídos para prestar atención. Entonces vamos a recibir algo según sea nuestro camino, según lo que hayamos hecho en el cuerpo mientras estábamos aquí, sea bueno o sea malo, dice la Escritura. Por eso es necesario entenderlo, que a Dios jamás lo vamos a poder engañar. Ahora vamos a la epístola a los Corintios, en el capítulo 3, de Corintios, de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15, vamos a leer algo fundamental, y aquí vamos a entrar un poquito más en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y qué es lo que tiene para cada uno de nosotros. Mire, allí la Escritura dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Note los siguientes versículos:
si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así, aunque así como por fuego. Aquí queremos entrar un poquito más profundo. ¿Qué es lo que quiere decir prácticamente los últimos 2 versículos? Mire, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Se da cuenta que el tribunal de Cristo es para recibir recompensa, para eso es. Está claro lo que habla el apóstol Pablo aquí en esta escritura, que si nosotros comenzamos una obra, colocamos los cimientos, levantamos esta construcción con ladrillo, de ninguna manera usted va a seguir edificando con madera, porque no sería lo adecuado, porque se está levantando la pared para que sea resistente con ladrillo. Esto es algo así para aclarar lo que es el mensaje. Entonces, cada uno debe mirar cómo sobreedifica. El fundamento es uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es probable que así como por fuego, esta frase, esta expresión significa apenas salvado. ¿Se da cuenta? Si esa persona dice, será salvo, pero apenas. Es cuando usamos la frase, se salvó raspando, una cosa así. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir con eso? Sufrirá pérdida. ¿Acaso qué pérdidas se pueden sufrir? ¿Qué pérdidas podemos llegar a tener? La Escritura nos revela algo muy interesante también. ¿Se puede llegar a perder cosas? Claro que sí. Es decir, en 1 Corintios 3, en el versículo 14 y 15, para que vayamos profundizando, encontramos algo que nos hace entender que no debemos ser en ninguna manera negligentes. Eso es algo para prestar atención. Se puede sufrir pérdidas como un sentimiento de vergüenza. Nosotros rápidamente vamos a la Escritura, en 1 de Juan, buscamos en 1 de Juan capítulo 2, en el versículo 28, mire. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es decir, que en ninguna manera debemos de perder la certeza, la convicción, la confianza y permanecer solamente en Cristo. Porque en ese día se nos va a evaluar a cada uno de nosotros. Por eso digo, ese sentimiento de vergüenza puede llegar a ocurrir. Luego, en Romanos capítulo 2, encontramos algo también para meditar. En Romanos capítulo 2, rápidamente, en el versículo 7, la pérdida de la gloria y el honor que debíamos recibir ante Dios. La gloria y el honor. Miren, Romanos capítulo 2, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Nosotros no buscamos aquí en este lugar la honra y la gloria nuestra de ninguna manera. Claro que no, nosotros nos preocupamos por honrar y glorificar a Dios. Pero allí en el cielo hay muchas cosas que el Señor nos tiene que dar a nosotros, nos tiene que recompensar. Entonces, la gloria y el honor que nosotros debíamos recibir se puede llegar a perder. Tremendo. Esto es algo que nosotros debemos de reflexionar acerca con este mensaje. Miren, una pérdida de oportunidad de servicio y autoridad en el cielo. ¿Cómo es esto? Claro que sí. Si nosotros tenemos una oportunidad de prestar un servicio allí y tener la máxima autoridad en el cielo, lo podemos llegar a perder. Vamos a leer en Mateo capítulo 25,
rápidamente Mateo capítulo 25 para que nosotros podamos entender bien acerca de este mensaje. Bien digo Mateo 25, capítulo 25, versículos 14 y 30. Miren, 14 hasta el 30. Aquí vemos que el Señor habla de esta parábola de los talentos, obviamente hace referencia al reino de los cielos. Es semejante, también dice, como las 10 vírgenes, hace la comparación sobre el reino de los cielos, de un Señor que se fue lejos, quien se fue lejos hacia el cielo, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vuelva, nosotros debemos dar cuenta. Miren, vamos a leer, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Luego el versículo más abajo dice: pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Se le dio al que tiene más, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y así el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren los 2 últimos versículos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y esto es necesario que nosotros podamos entender. El que tiene en este lugar, dice que allí en el cielo aún le será dado más. Por eso, esa autoridad que nosotros debíamos de tener allí en el cielo y la oportunidad del servicio nos puede llegar a ser quitado, porque imagínense, debemos ser esforzados y no negligentes. Algo tremendo que la palabra nos está a nosotros dando a entender. Es algo para que nosotros podamos entender. Allí la Escritura dice: porque el que tiene le será dado y tendrá más. Por eso se puede llegar a sufrir esta pérdida, la oportunidad del servicio y autoridad en el cielo. También otra cosa que se puede llegar a perder o tiene que ver con la posición en el cielo. Allí vamos a leer también en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos rápido. Mateo capítulo 5. Que Dios pueda bendecir a todos los que van a ver este video y que les sea de mucha bendición. Capítulo 5, versículo 19.
una posición en el cielo. Eso es lo que se puede llegar a perder también. Mire, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Wow, cuando deberíamos recibir todo de parte de Dios. Dice que muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando nosotros deberíamos tener una posición, una jerarquía, que el Señor, esto es cosa de Dios, no lo decimos nosotros. Entonces, esa posición que nosotros debemos de tener allí en el cielo, la podemos llegar a perder. Cuando nosotros pagamos el mal con el mal y no con el bien, eso también vamos a leer en Colosenses capítulo 3. Rápidamente vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículos 24 y 25. Miren, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. El que hace injusticia va a recibir injusticia, lo mismo. Entonces también le será evaluado esto y le será pagado de igual manera. Entonces, por eso es necesario nosotros entender estas cosas. Ahora, ¿qué más a nosotros se nos va a evaluar? Vamos a buscar en Santiago capítulo 1. Vamos tomando nota en Santiago capítulo 1. Vamos rapidito. En el versículo 12, el grado de santidad también nos será evaluado. Dice allí en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esas promesas son de Dios para nosotros. Nosotros no lo hemos inventado ni hablado porque sí, sino que esas cosas Dios las tiene para nosotros. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¡Qué grande recompensa! Cuando nosotros decimos, bienaventurado el que soporta la tentación, quizás no se refiere a caer con un hombre, a caer con una mujer o algo por el estilo, sino que el mundo nos trae de todo, nos trae el alcohol, nos trae las drogas, las diversiones. Entonces cuando nosotros soportamos esas cosas, cuando ya hemos pasado la prueba, ya hemos resistido la prueba, somos bienaventurados. Esto es algo hermoso. No se preocupe si por ahí se va a escuchar la alarma que está pasando por nuestro barrio, ya que están tomando las medidas de prevención. Todos los días están anunciando acerca de esto, y es algo que, bueno, quizás es necesario también respetar, ya que están tomando medidas para que los vecinos, la gente no salga a las calles a exponerse. Pero bueno, yo doy gracias a Dios porque aquí en mi pueblo aún por ahora no hay ningún afectado. Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos a buscar en 1 de Corintios capítulo 9. 1 de Corintios capítulo 9. Vamos a tomar nota también de esto. 1 de Corintios capítulo 9. En el versículo 24 y 25 del capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 24 y 25, vamos a ser premiados y galardonados por las obras que glorifiquen al Señor. ¿Cuáles son esas obras que glorifican al Señor?
muy sencillo. Aquí nos habla la Escritura y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero cuanto más nosotros, una incorruptible. Nosotros guardándonos para el Señor. Como dije, estas obras son las que glorifican al Señor, primordialmente. Entonces, cuando nosotros nos guardamos para el Señor, nos abstenemos de todo, seremos también recompensados de todas estas cosas que nosotros nos guardamos. Vamos al libro de Apocalipsis también. Mire en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, en el versículo 12, dice la Escritura: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Seremos recompensados según sea nuestra obra. Entonces dijimos que las obras que glorifiquen al Señor nos serán recompensadas. Otro versículo más en Hebreos capítulo 10. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 10, en el versículo 35. Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice la Escritura: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Eso es importante entenderlo. No hay que perder la fe, no hay que perder la convicción, no hay que dejar de creer, porque será recompensado. Nuestra confianza, nuestra fe tiene grande galardón. Entonces, ¿cómo no batallar? ¿Cómo no seguir hacia adelante? En segunda de Juan, en el capítulo 2, en la epístola de Juan, segunda de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 8, yo lo voy a leer. En el versículo 8 dice: Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Por eso hablamos de esto, para que no seamos negligentes, sino que nos preocupemos, sino que podamos preocuparnos. Entonces, no perdamos el fruto de vuestro trabajo, sino que podamos recibir el galardón completo. Miren, lo que nosotros vamos a obtener en el futuro, que es en el reino de Dios, es en proporción a lo que nosotros hacemos o tenemos actualmente. Los talentos, como hablamos acerca de la Escritura, son la capacidad, los recursos, el tiempo que nosotros tenemos, y debemos ser buenos administradores de estas cosas para que nosotros trabajemos, porque vamos a recibir en el cielo según a la proporción que tengamos aquí en la tierra. Eso es importante entenderlo. Yo sé que la obra, es decir, la salvación, no es por obra. Nosotros no ganamos la salvación por una obra que nosotros hayamos hecho, en ninguna manera. Eso solamente fue por gracia de Dios. Pero nosotros, las cosas que nosotros hagamos para el Señor, esa en el día futuro, en el reino de los cielos, nos serán recompensadas de una manera extraordinaria y muy hermosa. Otra cosa más, todas nuestras acciones, vamos rápidamente a Romanos, en el capítulo 2, nuevamente, Romanos capítulo 2, todas nuestras acciones de caridad también serán premiadas y serán recompensadas. Capítulo 2, en el versículo 6 y 8. Dice: el cual pagará a cada uno, del 6 al 8, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por eso, hacer el bien
es una obra de caridad. Nosotros podemos también hacer muchísima obra de caridad, pero siempre hacer el bien. Entonces vemos también un claro mensaje del Señor que nos enseñaba. Esta palabra me gusta mucho, es algo muy lindo de parte de Dios, del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 14, mire lo que cuenta esta historia. Lucas capítulo 14, del 12 al 14, dice lo siguiente: dijo también el que había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de lo justo ante este tribunal de Cristo. Allí te será recompensado. ¿Y qué mejor recompensa que la que el Señor nos va a dar allí en los cielos? Yo prefiero mil veces eso y no hacer estas obras de caridad que muchas veces, si yo la hago por mi amigo o con mi familia, yo sé que ellos me lo van a devolver. Van a hacer lo mismo. Entonces, qué lindo que es preocuparse por las personas que realmente la necesitan y que realmente sirve para que nosotros seamos recompensados allí en los cielos. Ahora, ¿qué va a pasar con los pastores? Los predicadores que siempre han llevado el mensaje del Señor, juntamente con los pastores. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4, encontramos lo siguiente, y dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, también serán recompensados los pastores y los predicadores, porque Él es el pastor de los pastores. Es algo realmente para reflexionar, para pensar y para seguir esforzándose. Mire lo que habla en Mateos capítulo 19, Jesucristo y el apóstol Pablo preguntando allí, capítulo 19, el versículo 27 al 29, dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Qué grande recompensa realmente. Es una recompensa, pero muy valiosa. Recibirán 100 veces más. Por eso, ¿cuántos pastores, cuántos predicadores, cuántos pastores han dejado todo, su ciudad natal, sus casas, sus pertenencias, por irse a una tierra quizás tal vez desconocida? Muchas cosas que han pasado muchos pastores por amor a nuestro Señor Jesucristo, y cuántas cosas no han pasado ellos por la predicación de la palabra. Y bueno, también aprovechando, qué decir de las misiones. Hoy en día a las misiones le han entrado el amor al dinero. Es así, es simplemente así en todas las misiones. Quizás hago generalidad un poco con todas las misiones, porque la mayoría, pero bueno, es lamentable, porque debiendo ayudar a los pastores, simplemente siempre quitan. Bueno, esto es lamentable, pero de cierto y seguro que cuando el pastor se dispone a ir y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le será recompensado, y gloria a Dios damos por esto, porque Él realmente recompensará a los justos, a los que realmente han predicado y han batallado en el Señor. Heredarán la vida eterna. Qué glorioso.
Primera de Corintios también, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 58, dice la palabra: así que, hermanos míos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En ninguna manera no es en vano. Hay recompensa, hay galardón. Jesucristo viene con galardón para darle a cada uno, a los pastores, a los hermanos. Estar firmes y constantes, constantes siempre en el Señor. Estar firmes en el Señor, buscar al Señor y creciendo siempre en la obra de Dios. Eso es lo importante, crecer y crecer. Entonces, esto no es en vano. Y algo que nosotros debemos de recordar, algo que nosotros debemos de tener en cuenta y no olvidar. Muchas veces ocurre que pasa el tiempo, aflojamos, como decimos, en la fe, y perdemos quizás la confianza. Guarda que la Escritura decía: no perdáis la confianza. Eso hay que tener en cuenta. Por eso, las promesas y bendiciones espirituales del Mesías Jesús para la iglesia se va a cumplir. Eso no lo olvidemos. Las promesas y bendiciones espirituales que el Mesías Jesús tiene para la iglesia se van a cumplir y se cumplirán. Recordemos cuáles son. Apocalipsis capítulo 3, en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 7, dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Allí vamos a estar. En el medio del paraíso de Dios está este árbol de la vida, y Él nos dará de comer de ahí. Así que, ¿qué más recompensa que esta? Dice en el versículo 11 del mismo capítulo, mire: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es importante entenderlo también. Obviamente, claro está que no vamos a sufrir daño de la segunda muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Más abajo vamos a seguir repasando en el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquella persona que va a poseer, él simplemente conocerá ese nombre nuevo. Alabado sea al Señor por esta magnífica recompensa. En el versículo 26 y 28 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Mire qué recompensa, mire: al que venciere y guardare sus obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Qué gran privilegio. Esto es un privilegio muy grande. Y le daré la estrella de la mañana. En el Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles, y delante de sus ángeles. Qué gran honor, qué gran gloria, de confesar a nuestro Señor Jesucristo ante Dios y ante los ángeles. ¿Qué nos dirá allí de nosotros? Qué gran privilegio. Por eso que nosotros podamos notar que todo esto, lo que nosotros profesamos como cristianos, no es en vano, porque no termina la vida ahí en la tumba. Esto es un misterio que el Señor nos ha entregado a nosotros para comprender. No es algo que se termina ahí, no, para nada. El Señor Jesucristo hace referencia a que nosotros descansamos, y somos levantados para estar con el Señor Jesucristo, recibirlo ahí
en el aire y estar siempre con Él. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, decía lo siguiente. Dice el versículo 12, al que venciere yo le daré columna, lo haré columna, dice, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué gran privilegio, la ciudad de Jerusalén que desciende, una ciudad nueva, obviamente igual, idéntica a la que existe actualmente, pero una nueva ciudad. Allí nos hará el Señor columna del templo de Dios. Y el último versículo, en el 21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire qué gran privilegio, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué grande privilegio es esto. Es algo que nosotros debemos de meditar para no olvidarnos y para seguir hacia adelante. Esto es lo que es el tribunal de Cristo. Para esto nosotros tenemos que pasar allí, pero que hay que ser valiente y no hay que ser negligente. Recuerde que nosotros vamos a recibir allí en el cielo lo que en proporción a lo que somos actualmente. Así que, hermanos míos, a esforzarse cada día más, a buscar al Señor y hacer el bien y seguir adelante. No quedarse sentado, quieto, sin hacer nada y decir que servimos al Señor, porque eso es una pereza. Entonces, hay que buscar, hay que hacer, hay que actuar y realmente hay que vivir al Señor, vivir a Dios, que sabemos que el Señor es el que escudriña la mente y prueba los corazones, como decía Jeremías. Entonces, a Él no lo podemos engañar. Entonces, nosotros queríamos compartir esta enseñanza con cada uno de ustedes y será hasta el próximo video, hasta la próxima enseñanza. Vamos a subir seguramente muchos más. Entonces, le agradecemos al Señor por este momento y bueno, y vamos a seguir compartiendo en nuestra página de Facebook. No se olviden de unirse y de invitar a sus amigos a que indiquen la página. Entonces, juntos así podemos realmente seguir propagando la palabra de Dios. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Omar Carlich. Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta la próxima.